Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a seguir indagando en las leyes del mundo mental y hoy toca indagar en la ley del principio de polaridad, ¿no? Ese principio hermético, ese principio del libro llamado Kybalión, que son principios del mundo mental que fueron dictados en el antiguo Egipto y ha llegado a nuestros días, ¿no? Esa información tan valiosa. Así que bueno, vamos a seguir un poco tratando de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque el libro en sí, cuando uno lee o cuando cualquier persona lee el Kybalión, es un libro en sí un poco engorroso. Pero bueno, aquí el objetivo es un poco, pues, ¿no? Sacar todo aquello que pueda provocar una neblina mental en la persona y sacar lo que es el verdadero extracto, ¿no? La miel, vamos a decir, la miel, eh, análogamente el conocimiento propio, ¿no? El conocimiento nominal, el tesoro que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, para entender este principio tenemos que entender que la polaridad explica que las cosas que aparentemente opuestas son en realidad una y la misma en diversos grados. Para entender mejor este concepto debemos imaginarnos un termómetro. En él vemos como el mercurio, el líquido que tiene dentro, sube o baja la escala de grados indicando la temperatura del ambiente. Pero aquí naturalmente surge una pregunta que además es muy clave, ¿no? ¿Dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? Sabemos que el límite, sabemos que, perdón, no el límite, sino sabemos que partimos de una escala donde a partir del grado cero se sube o se baja, ¿no? Según la temperatura, sea calor o frío. Pero ¿dónde empieza el frío? ¿No? ¿Dónde empieza el calor? Porque como he dicho antes, bueno, cuando hace 0 grados se siente mucho frío en cualquiera de las dos escalas, así que no es a partir de los 0 grados se siente calor, debajo de los 0 grados se siente frío, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, análogamente, de acuerdo con los grados centígrados, ¿no? Que estábamos hablando, para algunos el frío comienza, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Para algunos el frío comienza a sentirse a los 15 grados, para otros a los 10. Bueno, pues como he dicho, pues la interpretación es subjetiva. Y la conclusión final de todo esto es que no existe diferencia entre el frío y el calor, ¿no? Los dos son extremos de una misma cosa, son polos opuestos. La única diferencia entre ellos es el grado en el que se están manifestando, ¿no? Son dos polos extremos, son polos aparentemente opuestos, pero la única diferencia entre ellos es el grado en el que se están manifestando. Entonces, vemos polos opuestos en otros aspectos de la vida, ¿no? Como alto, bajo, duro, blando, amor, odio, miedo, coraje. Bueno, y en la electricidad también, ¿no? La electricidad es un ejemplo maravilloso, ¿no? Para que una corriente eléctrica funcione se necesitan tanto cargas como positivas como negativas, ¿no? Se necesitan ambos polos. Pues bien, me he servido de estos ejemplos para que sea fácil trasladar el concepto al plano mental. Nuestras creencias, una vez más, hacen que polaricemos según la naturaleza de estas creencias, ¿no? Según hacia lo bueno o al polo malo. Al ser las creencias, y aquí está la clave del asunto, las que etiquetan nuestra realidad y dan significado a lo que vemos y cómo experimentamos aquello que vemos, hay que reprogramarlas. Y entonces las cosas que nos acontecen, las cosas que nos suceden, las cosas que nos pasan, tienen el significado que nosotros le damos, ¿no? Una lluvia puede ser una molestia o una bendición para algunos. El sol se puede ver como el responsable de las sequías, por ejemplo, ¿no? O como la luz maravillosa que ilumina nuestro día a día, ¿no? Bueno, pues esa es la gran proeza del pensamiento, ¿no? Que es dinámico. Y solo nosotros podemos elegir en qué lado polarizar nuestros pensamientos antes las cosas que nos acontecen y nos rodean. Entonces, no es difícil ver por qué existe la gente negativa o que se exceden de realistas, ¿no? La explicación de por qué mucha gente parece no tener suerte o permanecen estancadas y no pueden ver más allá, esto ya nos lo advertía Jesús, ¿no? Él decía que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la puerta que lleva a la bendición, ¿no? Bueno, la frase angosta la puerta es en realidad fácil de entender, ¿no? Una puerta estrecha es más difícil de pasar que una que es ancha, ¿no? Bueno, pues el camino del bien, el camino del éxito, el camino de la plenitud, del propósito, bueno, pues está lleno de disciplina, constancia, propósito, positividad, perseverancia. Y estos parámetros
bueno, si uno no está instruido debidamente mentalmente, es muy difícil polarizar hacia ellos, ¿no? Es muy difícil polarizar hacia ellos porque cuando uno no tiene control de la mente, entonces uno está a merced, ¿no? de los acontecimientos. Imagínate que estás en un escenario con personas que hablan, que están polarizados de manera negativa, pues tú eres más susceptible, si no estás instruido debidamente, espiritualmente y mentalmente, de que esos sean tus pensamientos, como de hecho pasa, ¿no? Hay una conciencia colectiva, ¿no? Por aludir un poco a los estudios del psicólogo Carl Jung, ¿no? Él decía, hay una conciencia colectiva en el entorno en el que tú te mueves, y si da mala suerte que ese entorno está polarizado de manera negativa, tú vas a asimilar esos pensamientos si tú no estás instruido ni tienes idea cómo funciona el mundo mental, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hay un proceso que ahora voy a dar, que ahora voy a seguir, y es un proceso donde podemos polarizarnos, ¿no? Para polarizar las emociones negativas, primero tenemos que eh, para polarizarlo del negativo al positivo, tenemos primero que escribir todas esas cosas negativas que creemos que nos suceden. Uno, cuando la escribe, la cosa se pone, por así decirlo, más fácil, porque reconociéndolas, cuando uno reconoce, cuando uno es capaz de hablar o de escribir aquello que nos molesta, mentalmente es un mecanismo hay un mecanismo que salta y dice, mira, esto no tiene tanta importancia, ¿no? Porque cuando hay algo que me achaca, cuando hay algo que me limita, cuando hay un fantasma, entre comillas, que me persigue, si yo soy capaz de expresarlo, le quito todo poder a esa creencia, ¿no? Sabemos que muchas de las cosas que nos acosan mentalmente son cosas que no contamos a nadie. Pero ¿qué pasa? Que al no contarlas a nadie, ni ponerlas por escrito, ni reconocerlas nosotros mismos, lo que hacemos es que las reforzamos y le damos una importancia que no tienen. Entonces, bueno, pues cuando uno enfrenta de esta manera eso y uno lo expresa, uno rompe esa angustia mental, que es precisamente lo que nos incomoda, ¿no? Y que nos roba la paz interior. Y una vez que hayamos polarizado esas emociones negativas, podemos polarizar en positivo, ¿no? Tenemos que pensar en 7 aspectos claves, que son 7 aspectos que nos ayudan a retroalimentar un poco la mente en los parámetros que tiene la vida, ¿no? En los parámetros positivos que tiene la vida. Bueno, pues por ejemplo, ese parámetro positivo es la vida misma, ¿no? La vida sabemos que es felicidad, que es entusiasmo, que es ganas, que es energía, que es vigor, que es valor. Pues entonces uno puede, cada vez que uno se vea pensando o hablando o corroborando con otras personas que la vida es lo contrario a lo que yo acabo de decir, es un indicativo, es una alarma de, de que estamos polarizando la mente en negativo, ¿no? Y tenemos que salir de ahí como sea. Otro atributo en el que podemos pensar para polarizar la mente de manera positiva es que lo que nos rodea solo puede arrojar la verdad, ¿no? Hay que decretar la verdad en todos los ámbitos. Y la verdad no es otra que aquello que queremos ver manifestado en nuestra realidad, ¿no? Imagínate que hay una condición de ignorancia, imaginaos que hay una condición de enfermedad, que hay una condición de, de carencias, de limitaciones económicas. Pues la verdad es que yo quiero perpetuar esa realidad. No quiero compadecerme de mí mismo, no quiero estar con personas que retroalimenten esa situación negativa, ni con personas que comprendan mi situación negativa, ¿no? Fijaos hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Porque hay personas que cuando están en una situación negativa, cuando les adolece algo, buscan personas que lo apoyen y le digan que es normal, ¿no? Quieren normalizar lo que precisamente los tiene incómodos, y eso pues es una forma maravillosa de polarizar la mente en negativo, pero sabemos que no es beneficiosa, ¿no? Así que bueno, otro atributo en el que podemos pensar es el amor, ¿no? Pensar que estamos llenos de amor, ¿no? Y esto se traduce no a que vamos dándole abrazos y besos a todo el mundo, sino que cuando uno está lleno de amor, uno ante cada situación decreta la armonía y la perfección, ¿no? Y, y siempre está buscando una perfecta resolución para todas las cosas que se le presentan. No, no siendo el trapo de otra persona, ¿no? Ni dejando, ni obviando, ni hacer como que las situaciones negativas no están ahí, no. Pero cuando uno tiene amor por sí mismo y amor por los demás,
hay un principio incipiente que nace en uno, que es que uno siempre busca una perfecta resolución. Uno busca un equilibrio de las cosas. Uno busca que las cosas, uno busca una manera armoniosa de resolver las cosas, una manera efectiva. Entonces, cuando uno se ama a sí mismo y ama a los demás en el sentido de que queremos que nuestras acciones impacten positivamente a los que nos rodean, las cosas se resuelven de una manera más fácil, de una manera más sabia, de una manera más inteligente. Y esto es un buen atributo con el que se puede polarizar la mente en positivo. También podemos pensar en el atributo de la inteligencia, ¿no? Uno tiene que hablarse a uno mismo, ¿no? Uno tiene que hablarse a uno mismo, uno tiene que instruirse a uno mismo, uno tiene que beber de fuentes correctas para edificar esa mente, ¿no? Para edificar esa mente. Cuando la mente se edifica en conceptos elevados, en ideas elevadas, en un conocimiento, la mente automáticamente se eleva, ¿no? Porque cuando uno carece de conocimiento, cuando uno carece de ideales propios o que uno ha reflexionado, uno coge los ideales de los demás, ¿no? De la persona más próxima que uno tiene. Y entonces uno se convierte en un robot y no está ejerciendo el libre albedrío que uno tiene. El libre albedrío se ejecuta de la manera que decidimos, se ejecuta de la manera en hacia qué cosas ponemos nuestra voluntad, pero el libre albedrío también se ejecuta en la manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? En la manera en que dejamos entrar en nuestra mente. Bueno, pues esa es nuestra responsabilidad y esa mente ha de estar instruida, esa mente ha de estar cultivada con conceptos, con ideas, con conocimientos elevadores. Y esto es una manera maravillosa de polarizar la mente en positivo. También podemos pensar en la unidad, ¿no? Tenemos que pensar que somos uno con el universo y que no nos podemos desligar de él, ¿no? Que formamos parte de él y ahí reside la grandeza de los seres humanos, ¿no? Estamos unidos a la creación y cada uno de nosotros somos la parte de un puzzle. Por lo tanto, está conectado con otro punto, con el punto del amor, pero esto básicamente es algo que no entienden muchas personas y yo creo que es un concepto que ha de establecerse cuando uno quiere instruir y polarizar la mente en positivo, ¿no? Si uno se considera parte de un puzzle, de algo más grande, entonces uno trata que esa pieza análoga, metafóricamente, esa pieza que uno es, esté lo mejor colocada posible en el tablero del puzzle, ¿no? Que no sea un impedimento ni un obstáculo para los demás y que su presencia haga perpetuar a aquel que lo conoce o a aquellos sitios que pisa. Y esto es maravilloso, ¿no? Así se polariza la mente en positivo 1.000.000 de veces y más, ¿no? También podemos pensar en el atributo del espíritu, ¿no? ¿Qué cosa es eso del espíritu? El espíritu es aquello que está fuera del espacio y del tiempo. Y cuando uno empieza a intentar dilucidar qué está fuera del espacio y del tiempo del ser humano, que no se puede encerrar en magnitudes físicas, pues ese atributo espiritual en el ser humano es la mente, ¿no? Si uno sabe que tiene un instrumento espiritual, como es la mente, un principio accionador de todo tipo de decisiones y creencias, se polariza la mente en positivo porque si toda acción humana, y esto nadie lo puede negar, toda acción humana está basada en un pensamiento, entonces básicamente vamos a instruirnos, vamos a darnos a la tarea de una manera más imperiosa, de una manera más consciente, de qué cosas cultivamos en nuestra mente, ¿no? De qué ideales uno desea adherirse, de qué caminos uno desea tomar. Esto es muy importante. Y el último pues, atributo en el que podemos pensar es que todo tiene un principio, todo tiene una causa, ¿no? Entonces, si todo tiene principio, tiene una causa, uno tiene que polarizar la mente de manera que uno pueda encontrar y por lo menos dibujar, intentar captar cuáles son las causas de los efectos que suceden en nuestras vidas. Y esto polariza la mente en positiva porque es una acción que nos hace responsables de nuestras circunstancias y de nuestras manifestaciones. No hay nada más dañino, no hay nada que más polarice a negativo la mente de una persona cuando tal persona piensa que lo que le acontece y lo que manifiesta corporalmente no tiene nada que ver con ella.
es fruto de la mala suerte, es fruto de la aleatoriedad de la vida, es fruto de que está en el momento equivocado. Cuando una persona piensa que el mundo está equivocado, que el mundo le debe algo, que las personas que le rodean son todas malas y que no da pie con bola, pues ese es el gran indicativo de que esa persona está polarizada en negativo, ¿no? Y bueno, pues estas son 7 vías de polarizar la mente en positivo. Y nos tenemos que esforzar por entender, ¿no?, que el bien es la única realidad, ¿no? Que no lo que nosotros veamos a la primera, ¿no? Porque eso solo evidencia que hemos tomado como veraces otros conceptos ajenos al bien y eso ha de ser cambiado. Al tener presente esta definición de estos atributos, uno se verá que gradualmente uno empezará a rechazar cualquier situación que vaya en contra de esos principios, de esos atributos en los que hemos meditado antes. Y nos va a impulsar a no estancarnos en ningún suceso negativo, porque todo estancamiento en un suceso negativo forma una dinámica mental y esa dinámica mental es la que nosotros nos basamos para tomar las decisiones y posteriormente las acciones. Sabemos que el estancamiento empieza cuando, ante situaciones negativas de la vida, entramos en un bucle de pensamientos negativos y los pensamientos se conectan entre sí como espirales, ¿no? Un pensamiento negativo lleva a otro negativo, un positivo lleva a otro positivo y viceversa, ¿no? Y la cuestión es que el ser humano suele ser muy duro consigo mismo y entra en una espiral negativa. Cuando entra en una espiral negativa se hunde. Y para evitar hundirnos tenemos que reconocer y meditar en aquello que he comentado, ¿no? En polarizar esas emociones negativas, esos pensamientos negativos a pensamientos positivos y luego meditar en esos grandes atributos que tiene el universo, que tiene el ser humano y de los que debemos explotar para nuestro bien propio y para el bien de los demás. Así que bueno, espero que hayáis captado la idea y la empleéis en vuestras vidas, que es lo que hay que hacer. Así que muchas gracias.